Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión, qué privilegio tenerlos conectados en esta noche. Y antes de iniciar la transmisión o la enseñanza del día de hoy, le voy a pedir si me puede acompañar a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, Señor, en todo lo referente a poder entender y comprender tu palabra, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a esta transmisión, quienes ya están conectados, que el Señor les bendiga, un privilegio tenerlos en esta transmisión, y vamos a iniciar nuestro tema de una vez con, vamos a tener como escritura base Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Dice la palabra: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En este pasaje comienza con oísteis lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Este es en el pasaje nos está hablando de varios temas. Sin embargo, comienza con el tema de la venganza. ¿Qué es la venganza? La venganza es tomar la justicia en nuestras propias manos. Y eso solo puede derivar, como lo vamos a ver más adelante, de un corazón con amargura, o bien de un corazón que tenga falta de perdón, que tenga resentimiento. Con respecto a la amargura, recordemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo número 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello ella muchos sean contaminados. En tanto que con respecto a la falta de perdón, la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, es la oración del Padre Nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En estos dos pasajes podemos ver muy claramente que la venganza de ninguna manera es algo que a Dios le agrade, algo que Dios permita, aun cuando en su palabra diga ojo por ojo, diente por diente. Y precisamente por por la mala interpretación que había en los tiempos de Jesús acerca de ese versículo, es que Jesús está haciendo la aclaración y devolviendo la ley escrita del Señor a su sentido original. Si bien es cierto, la ley escrita de Dios en el Antiguo Testamento especificaba la venganza, eso lo vemos en Éxodo 21, 23 al 25, dice: mas si hubiese muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En Levíticos 24, del 19 al 20, también dice: el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y en Deuteronomio 19, 21 también dice: y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si tomamos estas tres escrituras solamente tal como están, como las leímos, pareciera ser que el Señor está autorizando la venganza. Sin embargo, hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, que limita
este tipo de venganza. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Notemos que por un lado dice el Señor ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, vida por vida, pero por el otro lado dice déjenme a mí la venganza. Por esto es importante que usted y yo conozcamos toda la Escritura, porque obviamente en el tiempo de Jesús, en la ley oral de los judíos, que en realidad era la ley principal, la ley escrita había pasado a un segundo plano porque ellos estaban más inclinándose por la ley oral, que era la interpretación que ellos le daban a la ley escrita. Entonces, le decía, es importante que usted y yo conozcamos toda la palabra de Dios, no solamente algunos versículos, toda la palabra de Dios, porque hay versículos que limitan lo que otros versículos dicen, por ejemplo, o que tipifican o que ponen en balance otros versículos. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, versículo 18 dice que Dios nos da la habilidad de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Y este es uno de los pasajes que los que enseñan acerca de la prosperidad económica lo toman como base. Sin embargo, en la misma palabra de Dios en Salmos, el salmista dice, no me des riquezas de tal manera que me olvide de ti, ni me des pobrezas de tal manera que te maldiga. O sea, ahí está poniendo el balance. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que vivamos sobriamente. Entonces, tenemos que entender que necesitamos conocer toda la palabra de Dios de tal manera que podamos balancear unos versículos con otros para encontrar el verdadero significado y la verdadera intencionalidad de Dios cuando nos da su palabra. Entonces, el Deuteronomio 32-35 era el balance, el equilibrio de la ley de la retribución que estaba en Éxodo 21, 23 al 25 y los otros pasajes que leímos. Pero no era una contradicción, era poner las cosas en balance. ¿Y por qué razón? Porque Dios, en primer lugar, había determinado que la venganza fuera de Él. Entonces uno también podría pensar, bueno, entonces me tengo que esperar hasta que Dios intervenga directamente y Él tome venganza. No, porque la palabra de Dios también nos enseña en en Romanos capítulo 13, que Dios pone funcionarios, pone magistrados para administrar la justicia y que los magistrados son delegados de Dios. Entonces, básicamente, la sentencia o la retribución a lo que alguien había hecho estaba en manos de los jueces y los jueces debían obrar en imparcialidad, en dirección del Espíritu Santo, con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios, etc. Deuteronomio 13, versículo del 1 al 6, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Todos estos versículos, si vemos los que hemos leído en Deuteronomio 32 y 35 y en Romanos 13, nos quitan de las manos la venganza y la ponen en manos de los jueces, de tal manera que lo que haya sea una retribución y no una venganza humana. Ya el Señor determinó
que la venganza fuera de Él y solo de Él, por una razón muy simple. El Señor es el único que conoce el corazón de las personas. Nosotros no lo podemos conocer. Recordemos lo que dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, que nosotros vemos lo externo, pero el Señor conoce el corazón de las personas. Por lo tanto, solo Dios puede dar la justa retribución, la justa venganza a lo que alguien ha hecho, porque solo Él conoce verdaderamente cuáles fueron las intenciones del corazón. Entonces, por eso el Señor dice: mía es la venganza, no es de ustedes. No tomen la venganza por sus propias manos. Además, yo he establecido magistrados para que ellos ejerzan mi justicia, que la ejerzan con equidad, la ejerzan con sabiduría, la ejerzan de manera imparcial. Obviamente, si yo quiero tomar la venganza en mis manos, yo no soy imparcial, voy a estar manejado por mis emociones, mis sentimientos, mi dolor, etcétera, 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 y por lo tanto no voy a ser justo en la retribución cabal a la situación a la cual se refiere la venganza. Entonces, por eso el Señor nos quita la venganza de nuestras manos y las pone en sus manos a través de las autoridades delegadas de Él. El propósito de la ley era, o más bien el propósito de Dios con la ley, es que la ley fuera una expresión de su misericordia. Y esta ley fue dada a los jueces para que el castigo fuera siempre acorde al delito. Notemos que dice ojo por ojo, diente por diente, es decir, la venganza no podía ser mayor al hecho que se estaba condenando, o la condena no podía ser mayor al hecho que se estaba juzgando. Esto nos habla de que la ley es una expresión de la misericordia de Dios. Por el otro lado, no era una guía para la venganza personal. Estas leyes, más bien, como ya lo vimos, fueron dadas para limitar la venganza y para que no se implementaran castigos demasiado estrictos ni poco severos, sino que fuera realmente conforme a la falta. Sin embargo, como ya lo mencioné, en el tiempo de Jesús, muchas personas amparados en la interpretación de la ley oral, usaban estos pasajes para justificar su venganza contra otros. De hecho, esta es una situación que aún ahora las personas lo hacen y tratan de justificar su venganza precisamente con ese pasaje de las Escrituras de ojo por ojo, diente por diente, y lo vemos en linchamientos, en venganzas personales, en mucho de la violencia que se da el día de hoy. Pero muchas de esas cosas que se hacen al final resultan que terminaron siendo injustas, que padeció gente inocente que no tenía nada que ver en el tema, o bien que a la persona se le dio un castigo que iba mucho más allá del delito o de la falta que había cometido. O sea, sigue siendo muy útil esta enseñanza de la palabra de Dios acerca de la venganza, porque esas desproporciones y ese tomar la venganza por su propia mano se sigue produciendo el día de hoy. Y lo peor del caso es que mucha gente, aún no siendo creyente, aún siendo ignorante de las Escrituras, toma ese pasaje para justificar su ira, su venganza, su falta de perdón, su resentimiento, etc. Cuando una persona, lo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando una persona nos hace mal, a menudo lo primero que queremos es desquitarnos, es la carne. La venganza no es algo que venga del Espíritu, la venganza es una obra de la carne. Pero Jesús nos enseña que necesitamos devolver el mal con el bien. En Romanos capítulo 12, versículo 21, también lo reafirma. Todos los versículos de Mateo 5, 39 al 42 lo que nos dicen es que sin decirlo expresamente,
lo que Jesús nos está enseñando es a que devolvamos el mal con el bien. Si una persona te obliga a llevar carga, ve con ella una milla más. Si alguien te pide prestado, dale. Si alguien quiere tu capa, dásela. Si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. No resistas al que es malo, etcétera, etcétera. Todo el mensaje que está detrás de esos pasajes es que devolvamos el mal con el bien. Y eso es lo que dice Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y también la palabra de Dios nos enseña a que no solo a no tomar venganza, sino que nos enseña a no guardar rencor, sino amar y perdonar, que es lo que ya vimos en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, de que si nosotros perdonamos a los demás, vamos a ser perdonados, y si no perdonamos a los demás, entonces no vamos a ser perdonados. Ello, por supuesto, no es natural. Ello es algo sobrenatural, no es algo de la mente, no es algo de la razón, es algo del corazón, algo del espíritu, algo del hombre interior. Y solo lo podemos hacer porque primero que nada, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como nos lo enseña Romanos capítulo 5, versículo 5. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es el amor, y el Espíritu vive en nosotros y nos ayuda en esa debilidad, nos ayuda a sobrepasar lo natural para vivir en lo espiritual. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu, lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos ayuda a sobrepasar las obras de la carne, a negar las obras de la carne para vivir en el Espíritu. Y ya vimos que el no vengarse es algo que solo puede ser realizado, digamos, en lo espiritual. El no guardar resentimiento, el perdonar, el no tener amargura, es algo que solo se puede lograr en lo espiritual cuando las otras personas nos han hecho daño. El Espíritu Santo nos ayuda en varias cosas. Primero, quitando ese deseo de venganza de nosotros. Segundo, ayudándonos en nuestra debilidad, como dice Romanos 8:26, y sacando a luz el amor en nosotros. Recordemos que el amor es un fruto del Espíritu, nos lo enseña Gálatas 5:22 al 23. Aquí quiero hacer una observación que también muchas veces es mal interpretado. El hecho de que del Señor sea la venganza no quiere decir que eventualmente en casos que lo requieren no se deba seguir un procedimiento judicial. Muchas veces he escuchado, por ejemplo, que hay un asesinato de alguien en algún lugar y la familia lo que dice, no, dejamos eso en las manos de Dios. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos dice que para eso están los magistrados, para juzgar ese tipo de cosas y para dar la retribución de esas cosas. Por lo tanto, no hay ningún pecado en seguir un proceso, digamos, judicial para que el culpable responda por la falta que hizo. Porque si no, de lo contrario, nosotros estamos promoviendo la impunidad. Cuando no se toma una acción para que los jueces dicten justicia y sentencia, entonces nosotros nos estamos volviendo pasivamente cómplices de la impunidad. Para eso está la ley humana, para seguir los procesos, principalmente cuando se trata de cuestiones de homicidio, de asesinatos, incluso de robos. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que el Señor determinó
que existieran jueces para juzgar los asuntos que se producían, las diferencias y los conflictos que se podían producir en el pueblo de Israel. Cuando Pablo habla de que no deberían estar recurriendo a la justicia humana, no está diciendo que no haya que recurrir a ella, lo que está diciendo es que en primera instancia se debió haber recurrido a la sabiduría de los ancianos, a la sabiduría de hombres espirituales, para poder dilucidar, de las autoridades de la iglesia, para poder dilucidar ese asunto. No que no se siguieran procedimientos judiciales, sino que primero hubiera el intento o la intención de resolver ese tema por la vía directa con la ayuda de mediadores y de personas sabias. Porque el mismo Pablo, cuando es juzgado, es acusado injustamente por los fariseos y por los escribas, él mismo invoca la justicia de César para evitar que lo mataran por causa de los fariseos y de los escribas que estaban testificando falsamente contra él. Es decir, él mismo invoca la justicia humana cuando se trata de que está involucrado, en este caso estaba involucrado un creyente que era Pablo y los no creyentes que eran los fariseos y los escribas. De la misma manera, nosotros podemos recurrir a la justicia humana cuando hemos agotado todas las posibilidades de lograr un entendimiento directo en cuanto a el arreglo de las diferencias que podamos tener con otras personas, aunque sean no creyentes. Cuando se trata de asuntos de menor cuantía o cuando se trata de asuntos civiles. Ahora, cuando se trata ya de la comisión de un delito, y principalmente en delitos que implican la muerte o que implican heridas, que la Biblia, la ley llama homicidio, en algunos casos asesinato, en otros homicidio premeditado, o intento de homicidio o homicidio. Hay una palabra que en este momento no me acuerdo, pero que dice un homicidio involuntario. Entonces, en esos casos, obviamente, sí hay que recurrir a la justicia humana. Aunque deberíamos también tener el intento de que la justicia se manifieste a través de el entendimiento con el auxilio de personas justas, sabias, de líderes de la iglesia que nos ayuden a resolver estas situaciones con consejo sabio, pero también con justicia y con equidad. Lo que no es permitido en ninguna forma es que usted y yo tomemos la venganza en nuestras propias manos. Cuando usted y yo tomamos la venganza en nuestras propias manos, nos convertimos en una persona igual o peor a aquella de la cual nos podamos estar vengando. Nuestra responsabilidad en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros es que amemos a nuestro prójimo, aun cuando nuestro prójimo pudiera ser nuestro enemigo. Y el amor de ninguna manera implica la venganza. Si vemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8, cuando la palabra de Dios habla del amor, dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En ninguna parte de este pasaje nos dice que el amor implica la venganza. La venganza es buscar lo suyo, lo propio, y la palabra de Dios aquí nos dice que el amor no busca lo suyo. Por el otro lado, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, la venganza es algo indebido si la tomamos en nuestras propias manos, y el amor dice que no hace nada indebido. El buscar justicia
por medio de los magistrados no es ninguna, no debería ser causa de condenación para nadie, ni deberíamos dejar de hacerlo, aun cuando la justicia en nuestros países está algo viciada, complicada, en algunos casos corrupta, etcétera, pero deberíamos buscar también cuando no es posible el entendimiento directo o la falta no puede ser resuelta por un entendimiento directo, podríamos buscar la justicia humana. Recordemos que los magistrados son puestos por Dios, por lo tanto la justicia humana, salvo en algunas imperfecciones que tenga porque es humana, es una justicia que puede estar avalada por el Señor. Y la palabra de Dios también nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no serán dadas por añadidura. Entonces, pero debemos poner la retribución, la venganza en las manos correctas, no tomarla por nuestros propios medios. Más bien, el amor nos debería guiar a dejarle a Dios nuestros dolores y sufrimientos, que Él los sane. Recordemos lo que dice la palabra en Isaías 61, versículo del 1 al 3, que Él sana a los quebrantados de corazón, y también permitirle que obre en medio de ellos a nuestro favor, formando el carácter de Cristo en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, nos recuerda que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, aquellos que vamos detrás de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por ello, la palabra ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, nos da algunas instrucciones adicionales. La primera es: no resistan al que es malo. ¿Eso qué quiere decir? No entren en contención, no entren en lucha. Déjenlo en manos de la justicia humana y en manos de la justicia de Dios. Seamos mansos, como la palabra nos dice en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo número 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y por el otro lado, también esta es una actitud de pacificador, y la Biblia nos dice también en las bienaventuranzas que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Por el otro lado, ahí en Mateo 5, del 38 en adelante, nos dice: a cualquiera que nos hiera en la mejilla derecha, que le volvamos también la otra. Eso no significa que andemos buscando que nos den, ¿verdad? Pero si llegamos a estar en una situación en la cual eso va a suceder, pues ni modo, le tenemos que hacer ganas, y en lugar de vengarnos, en lugar de devolver lo que el mal por mal, devolvamos el mal que nos están haciendo por el bien. Luego dice: el que quiera ponernos a pleito, que no caigamos en su trampa, que seamos pacificadores. El que quiera quitarnos la túnica, que se la ofrendemos. Santiago capítulo 2, versículo 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, lo que nos está diciendo acá es: si tenemos algo para darle al otro que está en necesidad, que no cerremos nuestro corazón, sino que con un corazón dador se lo ofrendemos, recordando lo que nos dice también Lucas capítulo 6, versículo número 38. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y notemos que este pasaje no se refiere solamente a dinero, entra dentro del paquete, pero aquí nos está hablando, en el contexto, nos está hablando de perdón, de misericordia, de gracia, nos está hablando de amor, etcétera. Y entonces, si damos, nos va a ser dado más abundantemente.
También dice en Mateo 5, 38 al 42, a cualquiera que nos obligue a algo, que lo bendigamos haciendo más allá de lo que se nos obliga. Y esto tiene mucho que ver en el campo laboral. Hay una, por ejemplo, en el campo laboral, y en casa también, hay unos dichos, por ejemplo, en el campo laboral de yo no voy a hacer nada más de aquello por lo que me están pagando. Cuando se trata de que demos esa mía extra, o bien en la casa, cuando nos piden nuestros padres hacer alguna tarea y rapidito decimos, bueno, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a otra persona más. Ahí estamos negándonos a caminar esa mía extra, y la palabra de Dios nos dice que si alguien nos obliga, que vayamos más allá de la obligación a la voluntariedad, que hagamos las cosas como para el Señor, no para los hombres, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Y por el otro lado, nos vuelve a repetir que al que nos pida, le demos, que al que quiera tomar de prestado de nosotros, no se lo rehusemos. Y esto es obviamente en el caso en el cual nosotros tenemos para darles. Hay casos en los cuales no tenemos para dar, pero si tenemos para dar, aprovechemos todas esas oportunidades que Dios nos da de sembrar, porque vamos a cosechar. Y este es un principio que nos está diciendo la palabra de Dios acá. Cuando Dios nos pide, es porque Dios nos quiere dar. Y cuando Dios nos da, es porque Él nos va a pedir. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 9, y lo voy a leer literal, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10, dice la palabra: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y también en el versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando vemos este pasaje de 2 Corintios 9:7 al 9:11, lo que vemos es que lo que damos no necesariamente nos va a ser devuelto en la misma forma. Lo que damos nos va a hacer, vamos a cosechar en alguna de las multiformes, en alguna de las múltiples formas de la gracia de Dios. Puede ser que damos dinero, pero eso no sea devuelto en paz, en gozo, en resolución de situaciones negativas, etc. No sabemos, Dios sabe qué es lo que realmente necesitamos, y Él lo que nos dice es: si tienes para dar, da, y yo me voy a encargar de retribuirte para que estés lleno de toda gracia, a fin de que puedas tener toda liberalidad. Y liberalidad quiere decir dar. Por eso dice el Señor: den y yo les voy a enriquecer para mayor liberalidad. Es decir, cuando el Señor nos pide es porque nos quiere dar, y cuando nos da es porque nos va a pedir más. Y ahí se va a producir un círculo virtuoso en el cual cada día vamos a ir siendo prosperados en todas las cosas, y a tener salud, como dice 3 de Juan 2. Para ponerlo de otra forma, es con una mano recibo y con la otra mano doy, y en el camino algo se va a quedar aquí en medio. Entonces siempre el Señor va a bendecirme más abundantemente de lo que necesito y espero. Y este es el mensaje también que está en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Ahora, que todo esto es difícil, definitivamente sí es difícil, pero es difícil no por el espíritu, no por lo espiritual, es difícil por la oposición de nuestra carne egoísta.
Por ello, necesitamos negarnos a nuestra carne, como dice Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y por el otro lado, que también el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Recordemos que Cristo no tuvo ningún empacho en darlo todo por cada uno de nosotros. Es decir, Él estaba perfectamente enseñado, él tenía el carácter perfecto de ser un dador perfecto, y nosotros vamos hacia ahí, y en la medida en la cual usted y yo nos vamos pareciendo más a Cristo, vamos permitiendo que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro carácter en el carácter de Cristo. En esa misma medida vamos a convertirnos en personas dadoras y en personas que van a devolver el mal que nos hagan con el bien. También para Cristo, humanamente hablando, fue difícil ir a la cruz por nosotros, pero lo hizo en primer lugar porque era la voluntad del Padre y porque el amor así lo requería. Y en segundo lugar, dice la palabra que por el gozo puesto delante de él fue a la cruz, y fue a la cruz con gozo. Nosotros no debemos ver lo que nos enseña esto es que nosotros no debemos ver lo presente, sino debemos poner nuestra mirada en lo futuro, poner nuestra mirada en lo que Dios va a hacer a través de que nosotros devolvamos el mal con el bien. Estamos haciendo una siembra y esa siembra va a traer resultados. Nos debemos enfocar no en lo que nos duele sembrar, sino en el gozo de lo que vamos a recibir. Esto obviamente no es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso, se lleva su tiempo, pero cuanto más rápidamente lo iniciemos, más rápidamente vamos a ser bendecidos con los beneficios del reino. Y recordemos, porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Al aplicar esto, estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 14 versículo 17 que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, en la medida en la cual usted y yo, primero, dejemos la venganza en manos del Señor, no tomemos la venganza por nosotros mismos, que devolvamos el mal con el bien, que seamos personas dadoras de todo lo que Dios nos ha dado, no solo de dinero. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, todo lo que de gracia he recibido, dalo de gracia. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? Todo. Recordemos que usted y yo venimos desnudos a la tierra y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Todo lo que tenemos el día de hoy es porque lo hemos recibido por la gracia de Dios, y por lo tanto eso es algo para dar también en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, mientras más rápido lo iniciemos, más rápido a hacer esto, más rápido vamos a poder disfrutar de la justicia, paz y gozo del reino de los cielos. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Solo le quiero recordar que tenemos un par de recursos ahí para seguir edificando su fe, además de estas enseñanzas que tenemos lunes, miércoles y jueves. Tenemos nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y en ambas cosas usted va a encontrar infinidad de recursos para edificar su vida, además de que son de acceso totalmente sin costo. Así que le invitamos a visitarlo si todavía no lo ha hecho, y si lo ha hecho, que le invitamos a utilizarlo lo más que se pueda para ir creciendo en ser esa iglesia limpia, santa, gloriosa y sin mancha que el Señor Jesucristo está preparando para su venida o para nuestro encuentro con Él. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza. Solo quiero decirle, en el año 2022, esta semana va a ser la última semana de transmisiones, y vamos a reiniciar en la segunda semana de enero. Sin embargo, en el transcurso de esas semanas, aunque no tengamos transmisiones directas, vamos a estar subiendo algunos videos de enseñanza para que usted se siga edificando en su bendita y santísima fe. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche,
por el privilegio que nos has dado, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Y, Señor, te pedimos que esta palabra sea una palabra que tu Espíritu Santo siembre en nuestros corazones para que sea una palabra transformadora y una palabra que traiga bendición a nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que nos perdones de toda intención que hayamos tenido de venganza, de resentimiento, de falta de perdón, y que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, produciendo ese perdón, produciendo que se elimine ese deseo de venganza y que se elimine ese resentimiento, Padre, y que todos los asuntos queden en tus manos, que la justicia, Señor, quede en tus manos a través de los medios que tú estimes convenientes, Padre. Señor, también en esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y los nuestros para atraernos cada día más a ti, y que seamos sanados, restaurados, liberados, afirmados, fortalecidos y establecidos en ti, Señor, y que te damos desde ya gracias, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres, Padre, nuestra seguridad y fortaleza, y tú eres nuestro Padre y tienes cuidado de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, y tú no te cansas de bendecirnos. De hecho, Señor, tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, tengan una linda noche. Les mando un gran abrazo y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo miércoles nos volvemos a reunir por este medio para otra enseñanza en la palabra de Dios. Bendiciones y buenas noches para todos.